¿Recuerdan? ¿Qué tema estamos hablando? ¿Qué le sucede al ser humano cuando se encuentra con Dios? Un encuentro con Dios. ¿Qué te sucedería a ti si te encontraras con Dios en este mismo momento? Y vimos la semana pasada acerca de ello y hablamos de lo que le sucedió a Moisés. Ya sabemos qué le sucedió a Moisés. Para que recuerden un poquito, Moisés necesitaba quitar las sandalias de sus pies para poder entrar en la presencia y encontrarse con el Señor. ¿Ok? Y de eso hablamos hace 8 días. Vamos a pedirle al niño: niño, ¿puedes ir a tu clase? Mi amor, ¿puedes ir a tu clase? Vaya, ahí están los niños, para que estés contento con ellos. Vamos a ir a Isaías capítulo 6. Hoy vamos a hablar de el encuentro que tuvo Isaías con un Dios santo. ¿Qué le sucede a un hombre, a un ser humano, cuando se encuentra con un Dios santo? Muchas personas saben de Dios, pero no se han encontrado con Dios. Porque cuando uno ve que una persona se encuentra con Dios, cosas tremendas suceden en la vida de esa persona. Un ser humano que tiene un encuentro verdadero con el Dios de gloria, su vida es cambiada y transformada. He ahí entonces los verdaderos adoradores que le adorarán en espíritu y en verdad, como esa mujer samaritana que se encontró con el Señor y su vida fue transformada. Isaías 6, ¿están todos ahí? Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a pensar un poquitico. Entonces, ayúdenme muchachos, siempre entréguenmelo funcionando, por favor. Isaías 6, es listo. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, estamos hablando aproximadamente en el año 750 antes de Cristo. Estamos hablando más o menos de esa época. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién vio a Dios ahí? Isaías. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él había ¿qué? Serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían ellos? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas del templo se estremecieron, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías dijo: ay de mí, subrayen esa palabra, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado ¿de dónde? Del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lean todos juntos el versículo 8. Amén. Señor, háblanos y muéstranos lo que sucede cuando un ser humano se encuentra contigo.
Gracias, Señor, por estos ejemplos fieles y fidedignos que muestran tu grandeza y tu poder. Ayúdanos a entender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 6 de Isaías es interesante que esta visión no está en el capítulo 1, sino que está en el capítulo 6. Ya Isaías viene con un ministerio profético. Si usted lee los primeros capítulos, ya Isaías está siendo usado por Dios para profetizar en medio del pueblo, y después de un tiempo de su ministerio tiene este encuentro especial con el Señor. Es una visión viva, no fue un sueño, fue una visión. Una visión es entendida como una revelación celestial en medio de un momento del día. Es algo que le apareció a él en un instante. Si hubiera sido un sueño, hubiera dicho que era un sueño, como muchos en la palabra han tenido sueños. Esta fue una visión, que fue revelación tangible durante un momento vívido de la persona. No estaba dormida, estaba en ese momento, estaba despierta. Quiere decir que Dios se aparece mostrándole algo especial a Isaías. Vemos en el versículo 1 algo que muestra el texto, es cómo se ve el Señor para Isaías. Para Isaías se ve el Señor reflejado en su grandeza, en su majestad y en su santidad. Dice el versículo 1: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban ¿qué? El templo. Es especial ver como también la imagen, pensé que aquí había una imagen. ¿Será que la imagen está al final? A ver, así, aquí está la imagen. Ya pasemos todo. La imagen muestra como a un ser poderoso. Él no describe el rostro, no describe mal, describe que la presencia del Señor, que está sentado en un trono y que sus vestiduras llenan el templo. Ese es un reflejo de la presencia maravillosa de Dios, que lo llena todo, porque Dios lo llena todo. Donde está el Señor no se le escapa un espacio alguno. Todo es lleno por la presencia de Dios. Y eso sucedió en el templo. Dice, sus faldas llenaban el templo. También vemos en el templo, entonces, ya que vimos la imagen, voy a retrocederlo. Dice que habían ángeles serafines, seres celestiales serafines. El ángel como ángel es un ser celestial con una misión especial y tiene solo 2 alas. Pero hay seres celestiales, ángeles, que tienen 6 alas y son los serafines. Los serafines son los encargados de adorar, exaltar y glorificar en la presencia del Señor. Ellos siempre están en la presencia del Señor, exaltando, glorificando, cantando y adorando al Señor. Esa es la función de los serafines. Los serafines entonces son seres celestiales destinados a la adoración al Señor por siempre y para siempre. Ahí es donde se dice que nosotros, esta revelación de los serafines, nosotros vamos a tener la función de los serafines en la eternidad. Nosotros vamos a ser destinados en la eternidad a cumplir lo que hacen los serafines actualmente en el reino de los cielos, que es adorar, glorificar, exaltar y bendecir el nombre del Señor por siempre y para siempre. Y ahí entonces la importancia del serafín, porque el serafín es como una representación actual de lo que la humanidad hará delante de la presencia del Señor. Ahorita los humanos no están adorando en el cielo al Señor, lo están adorando en la tierra, pero en el cielo lo adoran los serafines. Los serafines entonces son esa imagen visible del pueblo de Dios que en la eternidad le adorarán por los siglos de los siglos. Algo interesante de los serafines es que tienen 6 alas, pero las 6 alas no las utilizan para volar, solamente utilizan 2 alas para volar. Pero dicen que con 2 alas, ¿qué hacen? Cubren su rostro. Se sienten indignos de mirar la misma presencia del Señor. Y ellos tapan su rostro, vuelan y tapan sus pies. Con las del medio vuelan y con las otras tapan sus pies en señal de humillación, ¿cierto? En señal de humillación. Entonces, no se sienten dignos, tapan sus rostros, cubren sus rostros con 2 alas,
vuelan con 2 alas y con 2 alas tapan sus pies en señal de humillación delante de la presencia del Señor. Como ven, es un reflejo mismo del pueblo de Dios en la eternidad. Esos son los serafines. Los serafines son muy importantes en el texto porque son usados por Dios para su adoración, pero también para cumplir un propósito con Isaías, que lo vamos a ver más adelante. Siguiendo la expresión del texto, porque quiero que recorramos un poquito el texto para mirar algunas cosas, es que hay una proclamación en el texto. Los serafines que repiten. Interesante que los serafines repiten estas palabras: Santo, Santo, Santo. Hay una proclamación: Santo, Santo, Santo. Eso es lo que sale de los labios de los serafines: Santo, Santo, Santo. Pero no dicen solamente, dice Jehová de los ejércitos. ¿Jehová qué? De los ejércitos. Ahorita vamos a pensar un poquitico en eso. Dice, toda la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Ahí hay 3 expresiones. Entonces, primero es cómo ven los seres celestiales a Dios. Los seres celestiales ven a Dios como el Santo, Santo, Santo. ¿Cómo ve la iglesia al Señor? La debe ver como el Santo, Santo, Santo. ¿Qué proclamaremos nosotros en la eternidad? Santo, Santo, Santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿y cuál es el ejército? Está hablando de los ejércitos celestiales, pero también está hablando de los ejércitos en la tierra. Y usted sabe que los ejércitos celestiales son poderosos. Y ahí están entonces los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines. Un ejército celestial impresionante de Dios en el reino celestial. Pero también en la tierra Dios está preparando un ejército. Y si ustedes recuerdan la lectura de la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 37, en el valle de los huesos secos, cuando Dios comienza a traer esa visión a Ezequiel, dice que los huesos comenzaron a conectarse hueso con hueso, subió entonces tendones sobre los huesos, y después subió carne sobre los huesos, y después subió piel sobre los huesos, pero eran cuerpos que no tenían vida. Y después el Señor le dijo, profetiza al espíritu de los 4 vientos, profetiza la vida, y él profetizó, y llegó ¿qué? Vida sobre los cuerpos que estaban inertes. Pero lo interesante a lo que los llevaba es que al final, en el versículo 10, dice que se levantó un ejército grande en extremo. Y esa es la revelación que está en este texto. Es porque Dios es un Dios de ejército. Dígale al que está a su lado, Dios está formando un ejército. Es interesante que el ejército lo componen soldados y generales. El general del ejército es nuestro Señor. ¿Y quiénes son los soldados de ese ejército? Y aquí está uno de los secretos de la iglesia del Señor hacia la eternidad. Y es que a la eternidad no irán zánganos, irán soldados activos para la gloria de Dios. Escuche, Dios está formando un ¿qué? Ejército. Una de las características de un ejército es que está listo ¿para qué? Para la batalla. Pregúntale al que está a tu lado, dígale, ¿estás listo para batallar? ¿Y estás batallando? Porque hay muchos que duermen, dice la palabra del Señor. Y esos no son los soldados que Dios está levantando. Dios está levantando un ejército activo sobre la tierra. Y ese es el ejército que Dios llevará para estar con Él en la eternidad. En otras palabras, Dios en la eternidad llevará una iglesia que se compone por su ejército. ¿Cuánto da gloria al Señor? Así que el enemigo, ¿qué es lo que tratará de hacer? Desactivar el poder y la fuerza del ejército de Dios. Y hay de aquel que caiga presa del enemigo para bajar sus manos y no estar listo para guerrear, porque Dios es un Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto da gloria al Señor?
Yo cuando escucho ejército, me escucho algo activo, algo poderoso, algo de fuerza, algo de dinamismo, algo de actividad, no de pasividad, de temor, de premura, de escondido, de por ahí debajo de la cuerda, no. Vemos algo muy verdaderamente vivo y activo sobre la tierra. Dios de los ejércitos. Y nunca se le olvide esto todos los días. ¿Estás en el ejército o estás huyendo del ejército de Dios? Dios quiere formar un gran ejército y toda la tierra está llena ¿qué? De su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Hasta en el lugar donde tú no ves que se está haciendo el bien, ese lugar está lleno de la gloria de Dios. Muchos no le dan la gloria a Dios, pero ahí está la gloria de Dios. Porque toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pregunta, ¿estás viendo la gloria de Dios? Porque si toda la tierra está llena de la gloria de Dios y tú estás en la tierra, nosotros los hijos de Dios debemos estar viendo continuamente la gloria de Dios. Muchos no ven la gloria de Dios porque andan en Marte. Andan en la luna, andan perdidos. Hay personas que no las miran y no las miran como en otro mundo, como que el enemigo le robó la capacidad de ver la gloria de Dios. Los hijos de Dios debemos ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Un hijo de Dios siempre ve la gloria de Dios. Los hijos del mundo no alcanzan a ver la gloria de Dios. ¿Saben por qué no la ven? Porque están muertos. Pero si nosotros estamos vivos en esta tierra, debemos ver y experimentar la gloria de Dios. Levántate todos los días mirando la gloria de Dios, exaltando la gloria de Dios, agradeciendo la gloria de Dios. Se quitará todo pesimismo, se quitará toda queja, se quitará todo dolor, se quitará toda pereza, se quitará todas las limitaciones, porque es muy diferente cuando alguien ve la gloria de Dios a alguien que nunca ve la gloria de Dios. Y este texto dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y si toda la tierra está llena de su gloria, a ti y a mí no nos queda más sino vivir viendo la gloria de Dios. Cuando Dios llega a tu corazón, te levanta y te da vida para que veas su gloria. Así que deja de quejarte tanto y deja de mirar el mundo en oscuridad. Míralo bajo los ojos de la gloria de Dios y todo podrá ser diferente. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. La gloria sea para el Señor. Después de esta proclamación que está en el versículo 3, dice en el versículo 4 algo especial, y es los efectos de esa gloria de Dios y esa ¿qué? Proclamación que sucede en ese lugar. Ahí está el Señor llenando el templo, está la majestad del Señor, están los ángeles declarando: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que hay un efecto inmediato en su entorno, hay un efecto sobre los elementos, hay un efecto sobre las cosas materiales. Y dice que los quiciales, versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Para que los quiciales de una puerta se muevan, tiene que ser que la tierra se mueve. Entonces podemos ver un efecto como de temblor, de terremoto. Algo está sucediendo, la tierra se está moviendo con la presencia de Dios. Entonces imagina Isaías en esa visión, hermano, y todo ese templo moviéndose. Él no dice que todo el templo se está moviendo, pero dice que los quiciales de la puerta se movieron. Eso quiere decir que todo lo material se está moviendo. Es que si los quiciales se mueve todo lo que hay conectado. Y ahí entonces algo poderoso. Todo comienza a moverse, dice, y la casa se llenó ¿de qué? De humo. Esa es la presencia de Dios.
¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando estaba preso allá en Filipos? ¿Se acuerdan que lo metieron allá en lo profundo de la cárcel? Y él cantaba y adoraba al Señor, y a la medianoche, ¿y qué sucedió? Comenzó a temblar la tierra. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y Pablo, como había leído Isaías, dice: ahí está la gloria del Señor. Está la gloria del Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Qué maravilloso es el Señor. El poder del Señor es ilimitado. Pero quiero que veamos el siguiente efecto, porque veo que hay un efecto sobre los elementos, sobre las cosas materiales, pero también hay un efecto sobre Isaías, sobre el profeta. Sucede algo en el profeta, y aquí venimos a la enseñanza de este pasaje. Algo pasa en el profeta cuando está la presencia del Señor, cuando el Señor llena de gloria el templo, cuando los serafines comienzan a proclamar la grandeza del Señor. Entonces dice el versículo 5, escuche lo que dice el versículo 5. ¿Qué dice? ¿Cuál es la expresión? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Entonces el Señor no afecta solamente los elementos, sino que donde está la presencia del Señor, los elementos son afectados, pero también son afectados ¿quiénes? Los seres humanos que están en ese lugar. Y si Dios está en este lugar, Dios debe estar afectando tu vida, nuestra vida, cada una de nuestras vidas. Por eso, donde está la presencia del Señor, una vida no puede quedar igual. Y mire la proclamación de Isaías: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Lo gracioso de esta expresión es lo siguiente. Escuchen. ¡Ay de mí! Si usted lee el capítulo 5 de Isaías, que el capítulo 5 es el que está antes del capítulo 6, nota con mucha... dice, pero ¿cómo sucede esto? Isaías acaba en el capítulo 5 de proclamar 6 ayes sobre la tierra, 6 temores sobre la tierra, ay de la tierra. Y resulta, mis amados, que vamos a repasarlo rápidamente. Versículo 8 del capítulo 5 dice: ay de los que, voy a leerlo aquí directamente, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Está hablando de quiénes? ¿De quiénes? De los acaparadores, de los que quieren tener más y más, de los que son insaciables, de los que no se llenan con nada, sino que tienen algo y quieren tener otra cosa, y la vida se pasa en eso, en tener y en tener, y son insaciables con las cosas materiales. El Señor dice: hay de aquellos que acumulan, hay de aquellos que no tienen sino ganas de conseguir y conseguir, que pasan todos sus días pregando a tener algo y tener algo. Hay de aquellos, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Ese es el primer ay. Había mucho, esa es una sola predicación, así que no nos vamos a quedar ahí. El segundo ay está en el versículo 11. Mediten todos esos 5 ay. El segundo ay es: ay de los que se levantan de mañana para seguir ¿qué? La embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿De quién está hablando ahí? De las adicciones del ser humano, de los adictos al vino en este caso. Aquellos que están tarde hasta la noche consumiendo y por la mañana madrugan a seguir consumiendo. Aquellos que están llenos, que solamente se sacian con los placeres de este mundo, específicamente con el alcohol y todas estas adicciones que ofrece el mundo. Ay de aquellos. Y léase todo lo que hay después de eso, del segundo ay. Versículo 18. Ay de los que traen ¿qué? La iniquidad. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. En otras palabras, son personas que pretenden seguir a Dios, pero que desafían a Dios,
que desafían a Dios con sus hechos, con sus acciones, que saben que algo es malo hacerlo, pero desafían al Señor y dicen, vamos a hacerlo a ver qué me pasa. Y verá que no me pasa nada. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Usted sabe que hay personas, o tal vez no lo sabía, pero hoy lo va a saber, que hay personas que conocen lo que es malo, pero desafían haciendo lo malo a ver qué les pasa. Y se lo voy a hacer a ver qué me pasa. Y dice, ay de aquellos que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. En otras palabras, no se puede jugar con los mandatos del Señor para probar a ver qué sucede. En otras palabras, decir, el Señor dijo que iba a hacer eso, lo voy a hacer a ver si me pasa. Hay de aquellos que juegan con eso. Hay de aquellos que no toman en serio los mandatos del Señor. Hay de aquellos que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Dígale al que está a su lado, no juegues con el Señor. Tremendo. El Señor dice, ojo con aquellos que juegan con el Señor. ¿Se acuerda alguien que jugó con el Señor? Sansón jugó con el Señor. Mire, jugué y no me pasó nada. Hice esto y no me pasó nada. Y él era, hasta que, le sacamos los ojos. Hay de aquellos que juegan con eso. Muy bien, ese es el tercer ay. Vamos al otro ay, son 6 ay. 20, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas ¿qué? Hacen ¿qué? Luz, que ponen lo amargo, ¿por qué? Por dulce, y lo dulce, ay de aquellos que invierten el sentido de las cosas, hay aquellos que invierten en los valores de las cosas, hay de aquellos que pierden la capacidad de ver la realidad del mundo a la luz de los ojos de Dios, que ya no piensan como Dios, sino que piensan con los ojos de pecado, y por eso es que invierten los principios de la vida, y por eso a lo bueno lo llaman malo. Que no le veo nada de malo a eso. Y qué de malo está de acostarme con esa muchacha. Qué de malo está tomando esos traguitos. Qué de malo tiene entonces yo hacer esto y aquello. Los ojos se enceguecen de una forma tal que a lo bueno comienzan a llamarlo malo y a lo malo comienzan a aceptarlo como bueno. En estos días estaba peleando lo de la legislación de la ley 270, donde decían que era malo aconsejar a las personas para convertirlas de su condición de desvío sexual y retornarlos a su normalidad. Que eso no se debía hacer. Que cómo así que aconsejar a alguien para dañarle sus principios internos de su sexualidad desviada y deteriorada, que cómo así, eso no se debe hacer. Esa se llamaba la ley de los inconvertibles. No se iba a poder hacer eso, y el que hiciera eso era digno de cárcel. A lo bueno se le llama malo, y a lo malo se le llama bueno. Es malo ayudar a una persona que tiene esos problemas, y es bueno apoyarlos a que sigan haciendo eso. Eso, hermanos, es lo que está viviendo nuestra humanidad. Y eso es lo que muchas personas pueden llegar a pensar, que no tienen nada de malo hacer eso, que no tienen ningún problema. ¿Qué problema está que yo le pegue una insultada a mi papá o a mi mamá? ¿Qué problema es eso? Yo soy así. Eso es normal. ¿Qué problema hay que yo le grite a mi esposo o a mi esposa? O le grite a mis hijos, ¿qué problema? No, eso es normal, eso es natural, eso es bueno, para que aprendan. Hermanos, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno.
Lo amargo se pone por dulce y lo dulce se pone por amargo. El Señor dice: ay de aquellos que están cambiando las cosas y están aceptando lo que no hay que aceptar y están dejando de hacer lo que hay que hacer. Y para ese tipo de personas es muy malo buscar del Señor, es muy malo ayunar, es muy malo levantarse a orar, es muy malo, eso es malísimo. Es imposible, eso ¿quién lo va a hacer? Eso nadie es capaz de hacerlo. Es más, ser santo, ¿eso es qué? Eso no es para nosotros. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Este es el qué? Cuarto, ¿cierto? Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí ¿qué? Mismos. Yo me las sé todas. Papá o mamá, usted no me diga nada, que yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Son sabios en sus propios ¿qué? Ojos. Hay de aquellos que no aceptan el consejo del Señor, porque el principio de la sabiduría es aprender a temer al Señor, con temor y temblor delante de la presencia del Señor. Si yo no hago lo que Dios dice, no puedo sentirme sabio ante mis propios ojos. Hay de los que son prudentes delante de sí mismos. Y el último hay está en el versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino. Tráigame otro y verá que soy capaz. Vamos a ver quién toma más. Uy, tan guapa, a ver, toma trozo de una. Uy, tan valiente. ¿Se no ha visto? Vea las películas, vea ¿qué es lo que ofrece Hollywood, todo eso? Ese es el valiente, ese es el fuerte, ese es el que más puede, ese es el admirado, ese es el chacho de la película, ese es el que hay que aplaudir, ese es el que se salta. Y por eso a veces cuando se ven programas y series y películas en la televisión y en el cine, ojo cómo los vemos, porque si usted se descuida, termina aplaudiendo lo malo. Yo no le digo que no lo vea, pero véalo con ojos críticos. Y usted notará que siempre tratan de que no se haga como el fan del matador. Uy, aquel mató 5, vamos a ver si mata otros 5. Sí, mire las películas, mírala. Y usted termina como haciéndole fuerza a ver si le va bien, a ver si la trama o de esos estafadores o de esos ladrones, de esa película de los ladrones que roban esos bancos, y usted haciendo la fuerza para que no los descubran, a ver si el robo sale perfecto y todo eso. ¡Ojo, hermanos! Porque eso es una pequeña desviación que el enemigo está haciendo en lo profundo de nuestros corazones. ¿Y saben qué pasa? Y los cristianos salimos aplaudiendo al final al malo. Y casi que decimos gloria a Dios. Eso es peligrosísimo. Hermano, cuando usted se siente a ver una película o cualquier cosa, ojo con qué ojos lo ven, porque uno termina haciéndole fuerza al infiel, haciéndole fuerza al violento, al bebedor, al tramposo, aplaudiendo lo malo. Y si hay cosas muy buenas, fue mala la película. Qué aburrición de película. Ojo con eso. Vuelvo y le digo que no la vea. ¿Usted con qué ojos la está viendo? ¿Está siendo crítico en lo que ve? Porque a veces aplaudimos lo que no debemos aplaudir. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes ¿para qué? Para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho. La palabra del Señor dice que no solamente son los que las hacen, sino los que se gozan con los que las hacen. Y ojo con estarnos gozando con cosas que no debemos gozarnos. Y por eso yo critico tanto los juegos actuales que los muchachos juegan. Ay, pero ¿qué de malo matar 3.000 personas en 5 segundos? Y les volé los sesos y mire eso como explotaron y les puso una bomba. Así son los juegos. Ojo, porque la palabra de Dios dice que no es solamente los que hacen las cosas los que pecan, sino los que se deleitan con ellos. Y a veces los juegos se deleitan en el mal, se deleitan en la violencia.
Yo no he visto un juego de esos que busquen la santidad y que busquen como el que hace mucho el bien y el que levanta al que está caído y el que... Nada, hermano, ninguno de esos juegos se vende. Es más, si alguien lo hiciera nadie lo compraría. Ojo, porque ese es el mundo de consumismo. ¿Y sabe qué? Y estamos metidos en él y no nos damos cuenta. Y el Señor dice: ay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. ¿Qué hay detrás de eso? Deleiten las cosas malas. Ay, que eso es un fueguito, es que eso es virtual. Bueno, de lo profundo. Mire lo que dice el Señor, que lo malo no es lo que entra en la boca del ser humano, lo que contamina, sino lo que ¿qué? Y lo que sale, ¿de dónde sale? De lo profundo de su corazón. Ahí es donde se arraigan esos corazones. Y tú dices: ay, ¿yo por qué tuve esa reacción? Claro, es con ese jueguito que se acabó de jugar. Te quedó más violento que Tarzán, ¿sí o no? Quedó ahí como todo contaminado, todo mal, todo aburrido. Y comienza un espíritu incorrecto en su vida. Eso es lo que está haciendo Isaías. En el capítulo ¿qué? 5. ¿Qué está haciendo Isaías en el capítulo 5? Delatando los ayes de la gente. Pero paradójicamente se le aparece el Señor en el capítulo 6 con su gloria, con su poder, con su santidad. Y Isaías, yo no sé si fue consciente, pero Isaías, que acaba de declarar 6 ayes sobre la tierra, ¿cuál es la palabra que sale de sus labios? ¡Ay de mí! En otras palabras, muchos teólogos han llamado esto como el séptimo ay de Isaías, porque el séptimo ay tiene que ver, es que Dios tiene algo para hablar también a sus hijos y a sus profetas. Dios tiene también algo para hablar a su pueblo. Dios tiene algo para confrontar a todos los seres sobre la tierra. No hay nadie que se escape de los ayes de Dios. ¡Ay de mí! ¿Cuál fue el ay de Isaías? Y vamos a ver el ay de Isaías. ¡Ay de mí! ¿Que soy qué? Muerto. Isaías dijo: me voy a morir. Y tenía por qué decirlo. Ahorita vamos a ver por qué. Dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucede cuando una persona se encuentra con el Señor? Hermanos, viene lamento. ¡Ay, qué rico que me encontré con el Señor! Cuando una persona se encuentra con el Señor, viene quebrantamiento, viene lamento, viene queja, viene dolor, viene temor, viene miedo, viene la muerte sobre él. Por eso no hay persona que se encuentre con Dios y pueda seguir teniendo la misma vida, porque ha pasado de muerte a vida. Dicen que el encuentro con el Señor es tan traumático que si alguien entra en ese encuentro con el Señor, su vida perece para volver a nacer. Y eso es lo que llamamos nacer de nuevo. Porque ¿quién puede nacer de nuevo sino alguien que sintió que murió? Y es necesario morir para poder nacer de nuevo. Eso es lo que le está sucediendo a Isaías. En el texto bíblico hay varias referencias de eso, en Génesis 16:13, en Génesis 32:30, donde en la primera, esta mujer estaba huyendo con su hijo Ismael, Agar, estaba huyendo de Sara. Recuerda que Sara la echó de la casa, se encontró allá, y ella tuvo una revelación de Dios, y ella dice: ay, casi me mata el Señor. Mejor dicho, no me mató el Señor, me encontré con Él, y el Señor casi me libré de la muerte. Porque en el pueblo había la concepción que si un ser humano veía a Dios, se moría. Había tanta reverencia y tanto temor por el Señor que la gente sentía que un ser humano, si veía la presencia del Señor, sufría la muerte. ¿Alguien encontró el texto? Génesis 13. Es 13. Estas hojas le pegan. ¿13 qué? Perdón, 16:13.
Aquí está, para que todos escuchen. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo, pozo viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Ismael. Y era Abraham. Ese texto no estaba como coherente, pero hay un error ahí en ese texto. Bueno, se me fue ahí. Pero Agar declara: he visto a Dios y no he sido muerta. Algo especial sucede con ella. Bueno, más adelante voy a tratar de buscar ese texto. Veremos el otro, que es de Jacob. Jacob 32:30. Si alguien encuentra la referencia y de Agar me la da. 32:30 dice Jacob, de Jacob. Jacob también tiene ese encuentro con el Señor. En el versículo 30 dice la palabra: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada ¿qué? Mi alma. Vi a Dios ¿qué? Cara a cara, y fue librada mi alma. Igual que Agar, al tener ese encuentro con el Señor, ellos salieron como respirando, diciendo: vi al Señor y no me morí. Gracias a Dios no he muerto. Y eso es lo que siente Isaías en ese momento. Isaías siente que ha sido librado de la muerte. 16:7. Vamos a ver si la pastora encontró. Vamos a probarlo. 16:7. No. Bueno, si alguien lo encuentra, por favor, me hace señitas. La palabra entonces nos habla de ese encuentro con el ser sobrenatural. ¿Te has encontrado tú con el Señor? ¿Cómo sabes que te has encontrado con Dios? Si tu vida no ha sido renovada, ¿sí te has encontrado con el Señor? Es importante que ese encuentro sea garantizado por lo que dice 2 Corintios 5:17. Se me quedó congelado otra vez, alguien tocó algo. Dice que ante la grandeza y santidad de Dios sentimos nuestra pecaminosidad. Versículos 6 y 7. Vamos a leer versículos 6 y 7 de Isaías. Cuando Isaías entonces entra en esa situación donde dice: ay de mí, comienza una confrontación. Comienza una confrontación entre el ser humano y una reacción de Dios ante la situación del ser humano. ¿Qué hace Dios cuando se encuentra con el pecado del ser humano? Dios no se queda impávido. Dios comienza a actuar en medio de la realidad de sus hijos. Mire lo que dice la palabra, versículo 6. Cuando eso pasó, dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón ¿qué? Encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué hace el Señor cuando una persona siente su pecaminosidad delante de la presencia del Señor? ¿Sabe qué hace el Señor? Busca darle solución, busca darle una salida. Toda persona que reconoce su pecaminosidad delante del Señor, el Señor siempre traerá una ¿qué? Provisión sobre su vida. Dios entonces ve al hombre en su situación de pecado, ¿y qué es lo que desea Dios hacer? Purificar. Purificar. Dios siempre ha estado buscando cómo purificar tu vida. Todo lo que el Señor ha estado haciendo en la humanidad y con tu vida es buscando cómo traer purificación sobre ti. Y Dios seguirá utilizando todas las estrategias posibles
porque Dios lo que desea es tu purificación. Y Dios le dice a uno de los serafines, porque él no actuó bajo su voluntad, sino bajo dirección de Dios: Serafín, este ser humano ha sentido su pecaminosidad. Vamos a hacer algo, arranca, vuela, rápido, vas a ir al altar y vas a tomar con unas tenazas un carbón encendido y vas a llevar ese carbón encendido y lo vas a colocar en sus labios para que sean limpios esos labios y purificados esos labios para la gloria mía. ¿Cuántos dicen amén? Dios desea purificar todo lo impuro que haya en ti. Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y habito en pueblo de labios inmundos. ¿Qué hace el Señor cuando Él reconoce? Va a purificar sus ¿qué? Labios. ¿Y cómo los purifica el Señor? Es interesante que Dios los purifica con algo que viene delante de su presencia, delante de su altar. No es de cualquier lugar, y también tiene una cualidad, y es que es con fuego, porque Dios quiere purificar es con fuego, el fuego que purifica todo. La palabra del Señor dice que el fuego lo probará todo, y no quedará sino lo que es puro, el verdadero oro. Se quemará la madera, la hojarasca, el cartón, todo se quemará y quedará solamente lo puro, porque Dios purifica es con ¿qué? Fuego. ¿Estás pasando momentos duros? Déjate purificar. Cuando muchos Dios los quiere purificar, se salen de Dios, se zafan de Dios, porque no quieren el proceso de la purificación. Usted piensa que es sencillo que venga un serafín con unas tenazas, un carbón encendido y se lo ponga en sus labios. ¿Usted piensa que usted se va a quedar así impávido, sencillo? Sí, métame el carbón en los labios. Yo lo llevo a que experimente lo que experimentó Isaías en ese momento. Isaías tuvo temor. Isaías tuvo en ese momento ganas de salir corriendo. Isaías puso a pensar: ¿qué me va a pasar con ese carbón sobre mis labios? Hermanos, y eso le pasa a todo ser humano cuando Dios quiere purificarlo. Comienza a tener reacciones contrarias. ¿Y sabe qué trata de hacer el enemigo también cuando Dios quiere purificar a una persona? Comienza a sacar excusas, cosas que no puede hacer. Por ejemplo, ahorita vamos para un encuentro con Dios. Yo le aseguro que todas las personas que van a ir al encuentro con Dios, el enemigo le está poniendo obstáculos, dificultades, que no puede, que no hay, que por acá. ¿Por qué? Porque Él no quiere purificación. El enemigo no quiere purificación en la vida de las personas. Y cuando Dios se quiere aproximar con un carbón encendido, van a venir 3000 cosas a la mente, porque el enemigo no va a querer la purificación de las almas. Y Dios quiere purificar. La pregunta es: ¿te vas a disponer para que Dios purifique? ¿O simple y sencillamente vamos a dejar que las cosas se vayan? ¿Quién dijo que era fácil el ser purificado? ¿Quién dijo que Él no sintió dolor? ¿Quién dijo que Isaías no tuvo temor? Pero lo más importante es que permaneció firme y se dejó purificar por el Señor. Y dice la palabra del Señor: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Déjate purificar por el Señor. Dejémonos purificar por el Señor. El trato del Señor a veces no es fácil. Mire que el Señor no cogió una chocolatina Jet y se la puso sobre los labios para que le supiera dulcecita y saliera bien contento, purificado. Ay, Señor, ¿y usted por qué no lo hace con chocolatina Jet? Y ojalá que fuera esa Jumbo. Muy bonita, ¿cierto? El Señor lo podría haber hecho. El Señor: no, Señor, necesitamos un carbón encendido tomado del altar que queme toda esa inmundicia y limpie tu pecado. Con toda gloria al Señor. Con razón, la palabra del Señor dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Saben qué? Porque esa tenaza con el carbón encendido no es fácilmente recibida por todos los seres humanos. Muchos le huyen al carbón encendido que Dios tiene preparado del altar
para colocar sobre sus labios. Hermano, ¿qué es el mayor obstáculo con el que nos encontramos como padres espirituales con la gente? Hermanos, que la gente quiere las cosas buenas de Dios, pero cuando Dios comienza a tratar con ellos, huye. Cuando Dios viene con ese carbón encendido, ahí sí no, así no me gusta, ese jueguito no es conmigo. Sepa y entienda que Dios siempre buscará purificar, y Él va a hacer lo que tenga que hacer para purificarte, pero tú le permitirás a Él que te purifique, y te va a meter en encrucijadas, te va a meter en momentos difíciles y de tensión, pero no es para hacerte mal, es para colocar ese carbón encendido sobre tus labios y traer pureza sobre ti. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y si no pudo dar gloria al Señor, yo lo entiendo, pero diga, ay de mí. Eso fue lo que dijo Isaías, ay de mí. Me encontré con el Señor, ahora el Señor quiere hacer, mínimo me voy a morir, y yo va a morir, pero lo voy a purificar para que resucite en Cristo Jesús. La bendición, hermanos, de un encuentro con Dios. Yo no sé si usted notó en el texto qué sucede después de que el Señor hace la obra purificadora. ¿Qué ve en el texto? Después de que Dios purifica con las tenazas, con el carbón encendido, ¿qué pasa en el texto? Mire el texto, míralo ahí, versículo 8. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí en el versículo 8? Wilder, ¿qué pasa en el versículo 8? Emanuel, ¿qué pasa en el versículo 8? Hombres y muchachos de la palabra, ¿qué pasa en el versículo 8? Escuche. Señor, háblame. Señor, revélame. Señor, muéstrame qué quieres hacer conmigo. Y Dios dice, para hacer eso tengo que purificarte primero. Versículo 8 es una gran revelación y es una gran respuesta a la pregunta de muchas personas: ¿por qué Dios no les ha hablado? Porque el versículo 8 dice, ¿después de qué? Después de que volvió el serafín, trajo esa tenaza con el carbón encendido, la depositó sobre sus labios y fue declarada la pureza de labios y fue quitada la culpa de Isaías. Ahí es cuando él, hasta ese momento, él no ha escuchado la voz de Dios, porque en el templo se escuchaba la voz, era de los serafines: santo, santo, santo. Y tembló la tierra, pero todavía no ha escuchado la voz de Dios. Ve la gloria de Dios, pero no ha escuchado la voz de Dios. Solo en este momento la voz de Dios comienza a llegar a los oídos de Isaías. Señor, háblame. Es la pregunta de muchos. El Señor, ¿por qué no me habla? El Señor no me dice nada. Yo quiero que el Señor me hable, yo quiero que el Señor me diga, yo quiero que el Señor me muestre. Pues hermanos, con Isaías, y era profeta de Dios, el Señor no le habló hasta que no lo purificó. Dice la palabra: después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cómo revelará Dios su plan a un ser humano que no ha reconocido su pecado y no ha sido purificado con el fuego de Dios? Dios quiere purificar, Dios quiere limpiar, Dios quiere hacer un trato con nosotros para mostrarnos su plan y para mostrarnos su propósito. Por eso muchos escuchan y no entienden el propósito de Dios. Recuerda cuando el mismo Job llegó a decir: yo sí había como oído algo, pero nunca había visto eso, pero ahora sí lo puedo ver. Algo Dios tiene que hacer para comenzar a revelar su verdadero plan sobre nuestras vidas. Y cuando Dios purifica una vida, viene la voz de Dios para revelarle su plan, su propósito y lo que quiere hacer con él sobre esta tierra. Dios no es sordo, Dios no es mudo,
pero se calla cuando hay pecado. Pero cuando hay pureza, los labios del Señor se abren para revelar su bendición sobre nuestras vidas. Por eso un hombre y una mujer que ha sido purificado delante del Señor puede comenzar a escuchar con claridad lo que Dios está diciendo. Usted no se ha encontrado con personas naturales en el mundo que le dicen: ay, ¿usted cómo hace para escuchar la voz de Dios? Yo nunca voy a escuchar la voz de Dios. Y no la va a escuchar. No la va a escuchar. Sus oídos están taponados a escuchar la voz de Dios. No puede escuchar a Dios. Dios no puede ser revelado a sus vidas. Pero cuando Dios purifica, se revela a aquel que es purificado por el fuego de Dios. Dios da a conocer su propósito a los que reconocen su pecado, lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo que dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Pero el versículo 20 habla la revelación del plan. Y ahora somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Y eso es lo que nosotros escuchamos de parte de Dios. Amada iglesia, por eso la insistencia del encuentro con un Dios santo, porque el encuentro con un Dios santo es el que abre nuestros ojos y nuestros oídos para verlo a Él y para escuchar lo que Él tiene para decirnos. ¿Quieres saber lo que Dios quiere hacer contigo? Métete en la presencia del Señor y pídele que te purifique, y tendrás palabra para tu vida, palabra de Dios para ti. Amén.